jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 27. Leemos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8, 19 en adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por poder comenzar esta nueva exposición bíblica. Te damos gracias por esta reunión preciosa que estamos teniendo, en la cual estás bendiciendo nuestras vidas, en la cual podemos exaltar tu nombre. Ruego ahora tu ayuda para cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan entender, comprender con claridad tu palabra, lo que tenés para hablar a sus vidas, darle ese entendimiento, ayudarlos, Señor, en su fe para que puedan creer en esto y ponerlo por obra en sus vidas y a partir de eso puedan crecer, seguir santificando y creciendo a la imagen de Cristo. Te pido también que me ayudes, que me capacites, que me des poder para poder predicar este texto con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo y realmente en todos vos pueda ser glorificado por medio de esta predicación. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Gemidos que anticipan la gloria. Es la segunda parte a lo que hemos comenzado la semana pasada. Un dicho muy común que se usa en nuestro tiempo, ya hace un tiempo seguramente muchos lo habrán escuchado, es la famosa frase cada hogar es un mundo. A veces se usa esa expresión. Con eso lo que se quiere decir, o cuando se usa eso, se quiere dar a entender que en cada familia en particular pasan situaciones o cosas que no se comparan con otros, ¿no? A veces dicen, no comparemos porque cada familia es un mundo y utilizamos esa frase. Ahora, aunque esto tiene mucho de cierto, y es muy probable que así sea, por otra parte, es verdad que asimismo hay muchas otras cosas en las cuales la mayoría de los hogares pueden darse la mano, o sea, patrones o situaciones que pasan que son bastante parecidas entre una familia y otra. ¿Cuáles? Bueno, hay montones que podemos mencionar. Ahora, la que voy a mencionar nos va a servir justamente como para la introducción del tema que tenemos en el día de hoy. Es esa situación que se presenta con una famosa frase que a veces ocurre cuando una familia o un hogar está de viaje y que especialmente les pasa a aquellos que tienen hijos, y hijos poco grandecitos. ¿Qué es lo que se escucha durante ese viaje? A una voz que se escucha ahí entre medios y que dice, falta mucho para llegar, ¿no? Te molestan ahí con esa vocecita. ¿Y cuál es la respuesta que recibe? Sí, falta poco, ¿no? Ya no falta tanto. Y se ocurre, ¿no? Esta ida y vuelta, y una de las características de esta ida y vuelta, digo yo, que justamente estas dos frases que se repiten, creo yo que es directamente proporcional al tiempo de viaje. O sea, a medida que más transcurre el viaje, más veces se empieza a repetir ya vamos a llegar, sí, falta poco, ya vamos a llegar, ya falta poco, ¿no? Y se empieza a dar, ¿no? Y a veces llega el momento en el cual el receptor de esta consulta constante, llega un momento que cambia su discurso y llega a decir, falta un montón, ya está, ¿no? Y se cansa. ¿Qué es lo que pasa con esa familia? La realidad es que todos ansían llegar al lugar de destino, ¿no?
Todos quieren llegar. Los que preguntan todo el tiempo porque están cansados de tener que viajar. Y probablemente los que están todo el tiempo respondiendo porque están cansados de que todo el tiempo le estén preguntando cuánto falta, ¿no? Así que, en definitiva, todos se sienten agobiados por la espera, ¿no? Y no ven la hora de llegar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que salvando la distancia se emparenta un poco con lo que estamos viendo en esta sección. Aunque sabemos, como estamos viendo, que ya falta menos para el final del viaje, por así decirlo, en el camino nos sentimos agobiados por la espera. Nos aflige los obstáculos que tenemos. A causa del pecado sufrimos amargamente y en ocasiones nos sentimos quebrantados y justamente tentados a querer bajar los brazos, a no querer seguir adelante. Justamente este pasaje nos anima a que nuestra respuesta sea todo lo contrario a eso. Que la aflicción producto de la lucha con el pecado, que nos hace gemir, nos tiene que llevar a animarnos en el sentido de que justamente es una prueba confirmatoria, una más que tenemos, de que nos espera un futuro glorioso junto al Señor. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Por eso justamente es mi deseo que este pasaje que empezamos a ver la semana pasada siga siendo edificación para tu vida. Y para eso te animo a que me puedas prestar atención en esta tarde, porque estoy seguro que Dios va a hablar de tu corazón. ¿Está bien? El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. La tensión dura de soportar que el pecado provoca confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes. La tensión dura de soportar que el pecado provoca confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes. ¿Cómo estamos seguros de eso? Bueno, el texto presenta 3 razones que lo demuestran, de las cuales hoy veremos las 2 últimas. La semana pasada vimos la primera. Una de las razones entonces la tenemos en el versículo 23 al 25. La glorificación es confirmada porque a causa del pecado todos los creyentes gimen esperando ese evento. Esto lo tenemos del versículo 23 al 25. Ahora bien, creo que es muy conveniente, antes de ver esta razón que tenemos aquí del versículo 23 al 25, hacer un repaso de la primera razón que vimos la semana pasada. Y esa primera razón que demuestra que la tensión dura de soportar que el pecado provoca, que justamente confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes, es como vimos del versículo 19 al 22, que esa razón es porque la creación está gimiendo, esperando ese evento. Eso lo tenemos lo que leímos recién, del versículo 19 al 22. De acuerdo a esa sección del versículo 19 al 22, veíamos que el apóstol usa a la creación como un testigo que confirma esta verdad que estamos hablando. ¿Por qué puede usarla como testigo? Bueno, porque la creación también ha sido afectada por el pecado, ya que debido a la caída del hombre fue sujetada por Dios a la esclavitud de la corrupción. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? De que la creación no está hoy andando, funcionando de acuerdo al propósito original para el cual fue hecha, digamos. Hoy está sujeta a la esclavitud de la corrupción. Por eso también dijimos de que es como que la creación tiene este anhelo ardiente, decíamos, ¿no? Que era como que la creación está como en puntitas de pie, aguardando con expectativa y con paciencia la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la glorificación de los creyentes. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Y mientras tanto, entonces, mientras aguarda, mientras espera, gime, dice la escritura aquí, con dolores de parto, esperando ese evento. Como remarcaba también la semana pasada al ir desarrollando, le decía de que esto, que la creación gime con dolores de parto, es algo que nosotros no vemos, nosotros no lo podemos notar, no está a nuestra vista, a nuestros oídos, pero que Dios decide contarnos para justamente alentar a nuestros corazones en medio de las aflicciones que nos toca pasar. Al hacernos sentir que no estamos solos, sino que la creación también gime con nosotros, para que entonces eso nos anime a saber que esto un día va a pasar. Ahora, a partir de esa primera razón, es que entonces la sección que hoy arranca marca otra verdad importante. El versículo 23 dice, y no solo la creación, o no solo ella, cuando ella habla de la creación, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol con esto, con esta parte? Bueno, yo creo que hay que reflexionar en varios conceptos que nos van a ayudar a responder justamente esto y a entenderlo mejor. Lo primero que podemos revisar es considerar a quiénes se refiere cuando ahí el pasaje habla de nosotros mismos. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? ¿Está hablando del apóstol de él y de otros apóstoles? ¿Está hablando de él y de los romanos? Bueno, yo creo que no se trata solamente de esas personas. Yo creo que justamente aquí está hablando acerca de todos los creyentes genuinos de toda la historia. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque justamente, como también ahí el mismo texto remarca, cada uno de los creyentes, a cada uno de ellos se le ha dado, han recibido, tienen, como dice ahí, las primicias del Espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto de las primicias del Espíritu? La palabra que se utiliza en el original, en el griego, para primicias, es la palabra apargé. Es la palabra que da la idea de primeros frutos, ¿está bien? Del anticipo, de los frutos anticipados, de los que primero se obtienen de una cosecha, habiendo una cosecha más amplia. Y pensando, ¿no?, entonces que son esos frutos y que son esos primeros frutos, en lo que se está refiriendo es que justamente dentro del grupo de personas mencionadas aquí se encuentran todos los creyentes genuinos, ya que al pensar en el hecho de que se está hablando de que son aquellos que poseen los frutos del Espíritu, está hablando de todos los creyentes, porque en cada uno de ellos mora el Espíritu Santo y es por eso que pueden dar fruto. O sea, nadie puede dar fruto del Espíritu si el Espíritu Santo no mora en ellos. Pero evidentemente cada persona en la cual, en cada creyente, cada pecador que ha sido salvado y que ahora mora el Espíritu de él, evidentemente va a dar fruto. Menos, más, pero van a dar fruto. Así es lo que nos dice la palabra del Señor. Fíjate, en Romanos capítulo 8, versículo 9, hablaba de que en cada creyente justamente mora el Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es una verdad, una realidad. Y a partir de eso, de que el Espíritu Santo mora en ustedes, en cada uno de los creyentes, es que entonces dan frutos del Espíritu, como los frutos que menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, un incrédulo no puede dar estos frutos porque los incrédulos no están en Cristo, no son hijos de Dios y por lo tanto no son guiados por el Espíritu Santo para dar esta clase de frutos. Ahora, también es llamativo que los creyentes no solo que, como vemos acá, dan frutos, sino que también esta idea de primicias está marcando que son frutos que anticipan algo más grande, algo mucho mayor. Por eso se menciona como primicia. Ahora, ¿qué es esto que anticipan que luego será mucho mayor? Bueno, el fruto más abundante y precioso que todo cristiano va a dar el día de su glorificación. Ese día, cuando sean librados completamente del pecado, es cuando cada creyente va a poder glorificar a Dios y reflejar la gloria de Cristo de una manera perfecta y completa, cosa que hoy no puede a causa del pecado. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que se espera una cosecha grande en el sentido de que un día vamos a poder dar todos los frutos de los cuales hoy tenemos un anticipo en los frutos que ya se ven en nuestra vida. Ahora, lo segundo importante de mencionar, y creo yo que lo más importante de este versículo, es justamente mencionar qué es lo que todos los creyentes hacen en este tiempo actual. ¿Qué es lo que los creyentes están haciendo en este tiempo actual? ¿Qué dice en nuestro texto? ¿Qué están haciendo todos los creyentes? Dice, nosotros también gemimos. O sea, los creyentes durante el tiempo, durante el proceso de su andar cristiano, su vida terrenal, los creyentes gimen.
Aquí el término usado es la palabra stenazo en griego, refleja un dolor interior, un suspiro interno que es provocado por un malestar que se tiene. Por eso fíjate que justamente aquí el texto está marcando que el gemir de estos creyentes, ¿dónde se produce? Si nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, en el interior. Es un gemido que está ahí interiormente. Y esto concuerda perfectamente con todo lo que hemos visto anteriormente. Más atrás en la epístola, el apóstol decía que según el hombre interior, que ya ha sido redimido y librado del pecado, él se deleita en la ley de Dios, disfruta de obedecer los mandamientos y vivir en santidad. Romanos capítulo 7, versículo 22 decía, pero porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, así como esto es cierto para todos los creyentes genuinos, una ley, podría así decirlo, un concepto claro, que todos los creyentes genuinos en su interior se deleitan en la ley de Dios, también es igual de cierto que en sus miembros, o sea, en su parte humana no regenerada, todavía mora el pecado. Es igual de cierto también eso. Romanos capítulo 7, versículo 17 en adelante decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto que pasa en la vida del creyente? Que aunque por dentro el cristiano se goza cuando se somete a la voluntad de Dios, hay una lucha tremenda contra el pecado residual que hay en su vida y que quiere llevarlo a que no haga eso, a que no se deleite en la ley de Dios. Esa tensión la veíamos en Romanos 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, veo otra cosa diferente a lo que pasa en mi interior, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me quiere arrastrar a que vuelva a lo que antes era en mi vida algo normal, que era desobedecer a la ley de Dios, que era deleitarme en lo malo. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, se muestra un poco más de esta tensión, cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Y evidentemente todo esto al creyente le hace sufrir un montón, tanto que gime en su interior a causa de esta lucha. El apóstol ilustró esta aflicción con la frase que ya conocemos, que hemos visto en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta era la reacción de Pablo ante esta situación. Ahora, el apóstol no es el único creyente que gime de esta manera, sino que esta es una experiencia normal, habitual, que es similar en cada creyente genuino. Y especialmente a medida que vamos creciendo en la fe. David nos ilustra un poco de esta situación en uno de sus salmos, en Salmos capítulo 38. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque mis iniquidades, mis pecados, se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Esta era la situación, la lucha que tenía con el pecado. Ahora fíjate lo que pasa. ¿Cómo se siente en esta situación? Versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Ven la claridad de esta situación? Un cristiano se aflige ante la experiencia de batallar contra el pecado. Esto es así. No le gusta esta situación. No, para nada. No es un vestido que le queda bien. Es como que se mira al espejo de la Escritura y se ve feo. Se nota sucio, se nota desalineado. Por así decirlo, es también como un talle que no le queda para nada bien. Es como una remera de hace 2 veranos atrás, no queda para nada, ¿no?
Después de haber pasado una cuarentena, poner esa remera, no pega, nada que ver, no se ve bien, no se ve bien. Y por eso ese creyente es como que no ve la hora, no ve la hora de sacarse esos harapos, esa ropa sucia e incómoda que no tiene nada que ver con su deseo interior, para entonces ponerse los vestidos espléndidos que Dios ya le ha prometido. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 2 al 4, dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y mientras aguarda eso, el cristiano gime, se aflige y añora, desea algo totalmente diferente. Pastor MacArthur comenta algo muy interesante en cuanto a esta verdad. A causa de la sensibilidad al pecado que Dios nos ha dado, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos por la terrible maldición del pecado que se sigue manifestando por medio de nuestra condición humana residual. Mientras sigamos en la tienda provisoria de nuestro cuerpo humano, nunca escaparemos por completo de la corrupción del pecado en nuestra vida. Esa verdad hace que los cristianos sufran tiempos de profundo abatimiento por la pecaminosidad tan debilitante que sigue aferrada a sus cuerpos mortales. Ahora, lo tercero que observamos en este versículo, ya dijimos entonces cuál es la situación, dijimos a quiénes se refiere, dijimos qué es lo que están haciendo en este tiempo, y ahora vamos a ver qué es lo que están esperando los creyentes justamente. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué dice el versículo 23? Ellos están esperando la adopción, la redención de sus cuerpos. Ahora, tal vez a alguien le pueda surgir la duda. Alguien puede estar pensando, ¿no?, lo que vimos ya en los anteriores versículos y dice, a ver, pastor, si vimos la vez pasada que la adopción es un aspecto legal por el cual Dios nos incluye dentro de su familia como hijos desde el día que creímos en Cristo como Salvador, ¿cómo entonces acá el pasaje está diciendo como que el creyente es algo que todavía lo está esperando a la adopción? Si ya es algo que es un aspecto legal recibido. Bueno, la respuesta se relaciona con algo que mencionaba yo en el desarrollo del sermón anterior, del sermón del domingo pasado. ¿Se acuerdan que había yo explicado un concepto del ya, pero todavía no? De acuerdo a eso yo había dicho, hay beneficios espirituales que los creyentes ya han recibido, pero todavía no han alcanzado todo lo que Dios ha decidido darles por gracia. Y dentro justamente de este concepto se encuentra este tema de la adopción. En esto del ya, podemos decir que ya somos hijos de Dios. Esto ya es algo que hoy ya los creyentes tienen desde el día que Dios los salvó. Pero todavía no hemos recibido todo lo que nos corresponde fruto de esa adopción. O sea, como vimos en Romanos capítulo 8, versículo 17, ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero parte de esa herencia todavía no la hemos recibido. Hay una parte que ya estuvimos viendo que sí hemos recibido. ¿Cuál es esa parte? ¿Se acuerdan que vimos que ya hemos recibido? Los sufrimientos. Eso sí, ya los estamos recibiendo hoy. Pero la gloria futura todavía no la hemos recibido. Miremos, por ejemplo, en textos como Efesios 1:14 o Colosenses 3:24, que mencionan esta herencia como algo en el tiempo futuro. Fíjate Efesios 1:14, que es la zarra de nuestra herencia hasta, ¿qué momento? La redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Colosenses 3:24, más claro todavía, fíjate, sabiendo que del Señor, que dice, recibiréis, está en futuro, la recompensa de la herencia. Entonces es algo que todavía no recibimos, todavía no está, pero un día se va a recibir.
Ahora, parte de esa herencia que está prometida, pero que todavía no hemos recibido a partir de la adopción como hijos, es la que se menciona en nuestro versículo 23. ¿Cuál es? Lo que todavía no hemos recibido, pero que está seguro, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de la redención de nuestro cuerpo? O sea, la transformación de nuestra parte humana todavía no redimida, donde hoy habita el pecado, como estuvimos viendo. O sea, cuando llegue el día de nuestra glorificación, los deseos carnales que hoy combaten en vos, ¿te acordás que dijimos esos deseos que son como un nene caprichoso que todo el tiempo te está pidiendo llevarte el mal? Eso que está todo el tiempo ahí, un día va a desaparecer. Va a dejar de existir. Y por lo tanto también ya no va a haber más pecado. Adiós pecado. Adiós pecado y adiós lucha contra el pecado. Se va a acabar. Estaremos completamente revestidos de lo eterno, aptos para habitar en los atrios de Dios, en la presencia misma del Señor, con un cuerpo glorificado. Eso se nos ha prometido como parte de nuestra herencia. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 53, se nos cuenta un poco más de esto. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, está hablando aquí de los que lleguen a ese momento, el regreso del Señor, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando llegue ese día, la tensión del presente que te hace gemir desde lo profundo se va a cambiar por un gozo que es incomparable, y como ya vimos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Las cosas que hoy son actuales, en ese momento ya van a ser cosas viejas, van a ser parte del pasado. Apocalipsis 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es justamente parte de la herencia que todavía no tenemos, pero que ya ha sido prometida y que está reservada para vos en los cielos. Como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para todos los creyentes, para vos, si estás en Cristo. A partir de estos conceptos que fuimos viendo, es que entonces se presenta la segunda razón que demuestra que la tensión dura de soportar que el pecado provoca, confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes. ¿Cuál es esa segunda razón? Porque todos los creyentes gimen esperando este evento. Así como dijimos la semana pasada que la creación gime con dolores de parto aguardando ese día, el gemir diario de todos los cristianos que continuamente están luchando con el pecado también certifica que ese momento va a llegar. También lo hace. Las contracciones de la mujer que está por dar a luz, dijimos que le avisa que prontamente va a haber ese hijo amado. Del mismo modo, ese gemir que está en tu interior a causa de esta tensión que el pecado provoca, te está avisando qué cosa, te está alertando, te está sacudiendo y te está diciendo, ya falta menos, ya pronto todo esto va a pasar, ya va a pasar. Además, así como te decía la semana pasada, a veces
en esta lucha que tenemos, nos sentimos que estamos solos en este gemir. Y decíamos la semana pasada que no estás solo, ya que la creación se une a vos en el clamor por este evento, por la glorificación. También es de fortaleza saber de que como creyente no estás solo en esta senda dolorosa, sino que todos los cristianos en todo tiempo te acompañan de una u otra manera en esta experiencia. Mirá a tu alrededor. Todos estos creyentes que están acá están gimiendo igual que vos. No estás solo. En 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es algo precioso, hermanos, el saber esto, porque también esto nos anima en algo muy precioso. ¿Qué es qué cosa? Que justamente la iglesia local cumple la función de ayudarnos en ¿qué? En poder consolar nuestros corazones en medio de las aflicciones que estamos pasando. Y no solamente que la iglesia local y los hermanos nos ayudan, nos fortalecen para consolarnos en esto, sino que incluso vos podés ser usado para consolar a otros que también están gimiendo igual que vos, que también están padeciendo igual que vos. Así lo asegura 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué precioso este texto. Ver cómo vamos interactuando y Dios nos usa, hermano. Dios te usa. Y otros hermanos son usados por Dios para poder seguir adelante, para seguir creciendo en este proceso de santificación. Ahora, creo que es muy necesario, ¿no?, reflexionar en esta verdad. Ya vimos, y lo podemos ver en varias partes más, que no hay que pensar que las aflicciones son algo probable, sino, como dijimos, algo seguro. Está confirmado, hermano, por medio de las Escrituras, de que vas a sufrir. De que vivir en un mundo que está caído, con tu carne no redimida y que quiere llevarte al pecado, con pecadores a tu alrededor que te van a lastimar y a fallar, y que con Satanás y sus huestes haciendo planes en tu contra, todo eso te va a llevar a padecer. ¿Qué esperás? Va a pasar eso. Por eso la falsa enseñanza del pare de sufrir no atañe al cristiano. No podría haber en una misma definición en la actualidad una misma frase en la cual esté el pare de sufrir junto con cristiano. Es imposible porque son dos cosas totalmente que no tienen nada que ver, al menos en este tiempo, mientras estamos en el mundo. El cristiano nunca va a parar de sufrir, porque es parte de tu vida eso. En cambio, el Hijo de Dios debe armarse con el pensamiento de que si Cristo padeció, nosotros también. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo va a estar sufriendo, no es eso, pero probablemente muchos procesos, muchas etapas de tu vida vas a sufrir. Ahora, aunque esto es cierto, de ninguna manera esta realidad debe ser asumida con resignación o frustración, como decir, qué bajón, qué bárbaro, este ya no me gustó tanto. No es esa la actitud, no es resignación, no es frustración, sino que justamente por el contrario, de acuerdo al énfasis de nuestro pasaje, debe considerarse la aflicción, la lucha que tenemos, como una certificación poderosa de la seguridad de nuestra salvación, como una confirmación poderosa de que eso está, de que eso va a pasar, de la confirmación de la gloria futura. Hermanos, la tensión en tu vida a causa de la lucha contra el pecado tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque apunta a resaltar a cada uno de los textos donde se nos declara justamente que la obra de salvación es completamente segura en un creyente. Apunta a resaltarlo,
a hacerla brillar mucho más. A que justamente en esos momentos difíciles sea el sostén, el apoyo. La realidad es que, como dicen estos textos, esta obra de salvación no puede fallar, porque justamente los planes de Dios, como vamos a ver en los siguientes versículos de este capítulo, son inquebrantables. Que todo lo que Dios se propuso hacer en nosotros lo va a cumplir, porque Él no va a mentirnos, porque Él es fiel. Y Él es poderoso para cumplir todo. No solo que es fiel, sino que es poderoso para hacer todo lo que está de acuerdo a su voluntad y todo lo que se propuso hacer. Y nada ni nadie va a poder frenarlo en eso que Él quiere hacer. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A la verdad, hermanos, que también vamos a ver un poquito más adelante, de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Ya vamos a llegar dentro de poquito a este pasaje que es precioso. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la realidad. Tal es así esta realidad, que el apóstol, que justamente, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estaba persuadido que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, entendía que justamente por medio de las aflicciones que vivimos, son estas aflicciones los medios que Dios usa para cumplir justamente con esa obra. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, en la versión de la Biblia de las Américas, dice algo así, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y en el versículo 7 agrega y dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Han participado junto conmigo de las luchas. Por lo tanto, sé que Dios va a obrar y va a llevar su obra en ustedes hasta el final. O como también dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, a ver si queda claro. Las promesas seguras que la palabra de Dios presentan en cuanto a lo que nos espera y en cuanto a nuestra salvación, no son como, por así decirlo, estrellas lejanas que lo vemos, ¿no? Ahí que están, pero que son intocables, sino que son el apoyo diario que tenemos para vivir nuestra fe. No es que miramos esas promesas y decimos, ¡ay, qué lindo que es!, pero no las vamos a necesitar, las necesitamos a esas promesas diariamente. Como dice ese uno medio viejito, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y eso es real, hermanos, es así. Son parte de la experiencia del creyente. Son parte de la experiencia. Es claro, es evidente que justamente estas aflicciones confirman la gloria futura. Y si Dios entonces dice que las aflicciones presentes confirman la gloria futura, ¿cómo podrías desconfiar de que justamente en su fidelidad Él no te haría probar este trago amargo sabiendo de que eso en realidad te da seguridad en cuanto a tu herencia? Pero hay algo más que aparece en esta sección, ¿no? En cuanto a esta verdad que estamos viendo. No solo que los gemidos de los creyentes demuestran que su glorificación es segura, sino que además los llena de esperanza
en cuanto a ese evento. Así lo presenta el pasaje a continuación, versículo 4, lee conmigo, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Los creyentes, hermanos, al haber sido salvados, han recibido un elemento muy importante para su vida, una virtud muy importante que va a estar con ellos hasta el final de su carrera cristiana, hasta que estén en la presencia del Señor. ¿Cuál es esa virtud? ¿Cuál es ese elemento? La esperanza. La esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el creyente recibe una esperanza, pero no es como la esperanza que el mundo tiene. El mundo tiene muchas cosas la esperanza, que son hasta por ahí nomás, ¿no? Esta esperanza que hemos recibido no es una esperanza ciega o que no es completamente segura de que se haga realidad. No es así. Mi viejo decía de mí, me miraba y me decía, esta es mi esperanza. Yo digo, pobre, qué esperanza que tenía, ¿no? Pero bueno, las personas piensan de que hay cosas que tienen esperanza, pero eso no son esperanza. Pero la esperanza de la cual está hablando acá es segura, es cierta. No es como la esperanza del mundo, que tal vez se haga realidad, sino que esta esperanza que el creyente tiene es firme, es ciertísima. Y no solamente que es firme y es certísima, tienen que tener estas características porque justamente es fundamental para el proceso de santificación que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque es claro que durante nuestro tiempo en la tierra, hasta que Cristo venga, no vas a ver tu glorificación consumada. No vamos a ver todavía nuestra transformación en este tiempo. Yo sé que uno escucha a veces, ¿no? Siempre está en boga YouTube, testimonio, y gente que dice, no, porque yo vi que se me transformó y que... Está bien, qué sé yo, la gente ve un montón de cosas, pero la realidad es que ninguno de nosotros lo va a ver a ciencia cierta, ¿no? ¿Me entienden lo que digo? Uno puede pensar en eso, pero dejémoslo al margen eso. Lo importante es, no lo vamos a ver con nuestros ojos hasta el día que llegue. Ese día sí lo vamos a ver. Pero, aunque mientras estemos en este mundo no lo vamos a ver esa glorificación consumada, sí es seguro que durante el proceso hasta que llegue ese momento vas a experimentar una y otra vez la esperanza en tu vida de cuando llegue. Esa esperanza que te sostiene y dice, sí Señor, no lo veo, pero sé que va a llegar, sé que va a estar. Eso es esperanza, pero es una esperanza segura. A eso se refiere el texto cuando habla de que la esperanza que se ve no es esperanza, porque si lo que uno espera ya lo está viendo, entonces no se necesita esperanza, porque ya lo estás viendo. En cambio, como dice también el pasaje aquí, cuando lo que se espera no se ve, entonces hay una esperanza paciente por eso. Por eso, hermano, entonces, las aflicciones actúan. ¿Por qué? Porque sostienen y afirman la esperanza de que un día todo va a cambiar. La aflicción del presente, ¿qué le dice tu esperanza? Sí, seguí esperándolo. Las aflicciones te están diciendo, es verdad, seguí esperando, hay esperanza de que un día va a cambiar. Si las aflicciones no estuvieran, habría tal vez duda de si realmente puedes esperar. Pero si hay una aflicción presente en la lucha que tenés contra el pecado, eso debe alimentar tu esperanza de que un día va a cambiar. De que, como dice ese famoso himno, algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me va a dar. Eso es una esperanza que no puede cambiar. Que si Dios prometió darte una corona, no va a decir después, no te voy a dar nada. Porque Él no va a mentir. Porque Él promete y cumple. Y porque evidentemente se nos genera esa esperanza que los gemidos tan dolorosos del día de hoy, el día de nuestra glorificación, van a ser transformados esos gemidos por alabanza dirigida al Cordero que nos salvó. Un día no va a haber más gemir, pero de nuestra boca va a salir una alabanza al Señor que nos salvó. Esa es la esperanza que tenemos como base de nuestra fe. Que aunque no vemos la gloria futura,
sabemos, como dice esa canción tan preciosa, nos espera un reino inconmovible. Y que esto justamente nos anima en el tiempo actual. Mi pregunta, hermano, para vos es, ¿tu vida se llena de esperanza ante esta verdad? ¿Se llena de esperanza? ¿O dónde está puesta tu esperanza? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿Dónde? ¿En que las cosas mejoren para vos? ¿En que tengas un cambio de trabajo? ¿En que te salga la jubilación? ¿En qué está tu esperanza? ¿En qué está tu esperanza? ¿De que salga una vacuna del COVID? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde? ¿Hay esperanza en vos? No sé, no estoy seguro. Creo que sí, bueno, pensalo. Cuando llega el momento de la aflicción, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es? Eso te va a ayudar a determinar si hay esperanza. Ahora, tan diferente es todo esto que estamos hablando de la vida del creyente en comparación del que tal vez hoy me está escuchando aquí y que todavía está sin Cristo. Tan diferente es que hay una diferencia que es abismal. Aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, como estaba viendo, tienen una esperanza segura. Pero para vos que estás bajo condenación, tu situación, tu momento ahora es totalmente diferente. La forma de llamarte a vos es totalmente diferente si todavía estás sin Cristo. ¿Cuál es? Mirá, Efesios 2:12 habla de cuál era la situación y cómo se le llama a aquellos que estaban lejos de Cristo. Dice, en aquel tiempo, está hablando de los creyentes antes de conocer a Dios, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cómo se les llama? Sin esperanza. Vos estás todavía sin Cristo, la forma que Dios tiene de llamarte es, sos el sin esperanza. Así. Ahora tal vez vos decís, bueno, yo tengo esperanza en muchas cosas. Bueno, pero la realidad es que todas esas esperanzas son inciertas, son vacías, son temporales, no tienen ningún sustento sólido. Por ejemplo, entre muchas esperanzas que tal vez puede tener, alguien tiene esperanza en el dinero, decir, bueno, el dinero no es todo, pero ayuda. Mirá, no sé, es bueno, nadie dice que sea malo, pero tener esperanza en el dinero es una esperanza incierta. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, ¿cómo son? ¿Son seguras? ¿Son firmes? ¿Son sólidas? No, son inciertas. Déjame decirte algo a vos que me estás escuchando hoy, y quiero que lo entiendas bien, y te lo digo con el mayor amor que puedo decírtelo y con la mayor sinceridad. Algo que todos los creyentes han entendido con claridad. ¿Sabes qué es el secreto de todo esto? La única esperanza verdadera y cierta es Cristo Jesús. Claro, decía amén. El cristiano va a decir amén a eso. La única esperanza es Cristo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Fuera de Él no podés esperar nada bueno. ¿Por qué? Porque como Él dijo, solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y porque nadie puede llegar al Padre si no es por Él. No se puede llegar al cielo por una religión, no se puede llegar al cielo por una buena reputación, con dinero, o por una buena fama. Nada de eso te lleva al cielo. No te lleva al cielo, hijito, que vos me escuchás, estás aquí, los chiquitos, que tus papás sean creyentes. Eso no te lleva al cielo. Tus papás no te van a poder arrastrar. Gente grande que me escucha, tus hijos que son creyentes no te van a llevar al cielo. Solamente Cristo es el camino para llegar al cielo. Esa es la única verdad. ¿Por qué solamente Él? Porque Cristo vino al mundo y vivió una vida perfecta y se dio a sí mismo como sacrificio perfecto por los pecadores. Por eso Él tiene el poder y autoridad para librarte de toda condenación. Así dice Romanos 8:1, ya no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es posible recibir esa salvación que Él da por gracia? La Biblia nos dice que solo es posible si te arrepentís y crees en el Evangelio. Si hoy haces eso de verdad, la promesa bendita del Señor es que vas a recibir la vida eterna. Esa vida que solamente se encuentra en Él. Como dice Juan 6:47, de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa, déjame decirte, es tu única esperanza en el día de hoy. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Vení a Cristo, por favor, no esperes más. La última de las razones la tenemos del versículo 26 y 27. La glorificación es confirmada porque a causa del pecado el Espíritu Santo gime por los creyentes hasta ese evento. El pasaje prosigue remarcando a alguien más que participa también en todo este proceso. Leemos de vuelta, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya estuvimos viendo, si vos me estuviste siguiendo en todo este capítulo 8, hemos estado viendo la centralidad de la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Venimos viendo montones de veces la mención del Espíritu Santo. Ahora, de toda esa obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que remarca esta sección? Bueno, mirá, primero remarca algo ahí, dice, ¿qué hace el Espíritu? Al comienzo del versículo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos viendo que la tensión que el Hijo de Dios vive a causa del pecado es por momentos muy dura de soportar, tanto que lo aflige y lo quebranta. Ahora, es entonces que el apóstol enseña a partir de este texto otra verdad importante, que así como el testimonio de la creación y los propios gemidos de todos los creyentes son de ánimo y ayuda en medio de la tensión que está soportando, el Espíritu también fue enviado por Dios para sostener y fortalecer tu vida en medio de estas aflicciones. O sea, recapitulando, no estás solo en medio de esta situación, por más que a veces esté ese quebranto y esa duda. ¿Por qué? Primero porque la creación gime junto con vos. Segundo, como vimos en el anterior punto, todos los creyentes gimen junto con vos. Y principalmente porque Dios Espíritu está en tu interior para ayudarte en esta debilidad que tenés, en esta lucha. Y no solo que está para ayudarte, sino que además es una garantía de que tu glorificación es un evento totalmente seguro. Como menciona Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, por ejemplo, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que ¿qué sos? Hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que esto es lo primero que podemos resaltar. Lo segundo, a resaltar, primero vimos cuál es la obra que hace de ayudar a nuestra debilidad. Lo segundo que vemos es la importancia tan relevante que tiene para los creyentes que el Espíritu Santo los ayude. El texto, ¿qué indica? ¿Qué habla acerca de esto? ¿Qué es lo que hace? Dice, en medio de su debilidad los ayuda, porque la realidad es que en ese momento, en el momento de la debilidad, no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Ahora, ¿qué quiere decir acá Pablo cuando dice que no sabemos pedir lo que conviene? Pablo está queriendo decir, uno dice, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Está diciendo que no sabemos orar? No, definitivamente no es eso lo que está queriendo decir. Pablo no está queriendo decir que no sabemos orar. Es claro que por medio de las Escrituras sabemos y entendemos y hay conceptos claros en cuanto a qué y cómo debemos clamar a Dios. De hecho, el mismo Jesús nos dejó un modelo de oración. Lo que está queriendo aquí enseñar el apóstol es la realidad de que cuando estamos en medio de nuestras aflicciones, en ocasiones fallamos en cuanto a lo que deberíamos pedir. Eso es lo que está marcando. Y a eso se le suma
que a causa del pecado remanente no siempre pedimos lo que nos conviene a nosotros. ¿Qué es lo que nos conviene respecto al beneficio que se puede obtener? En ese sentido, fíjate que el mismo apóstol se confiesa en cuanto a esta verdad. Fíjate, lee conmigo, a ver si lo entendés. 2 Corintios 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró, pidiendo que se lo saque. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A ver si entendés conmigo. El apóstol, para prevenir esta lucha que tenía con su pecado, Dios le manda un aguijón en la carne, algo que lo hiciera sufrir. ¿Él qué pide a Dios? Que se lo quite. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. En otra palabra, no te lo voy a quitar. Ahora, pensás conmigo, de acuerdo a cuál era la voluntad de Dios, que era que siga teniendo ese aguijón, el apóstol Pablo está pidiendo bien o mal ahí. ¿Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no? No, porque lo que Dios quería era mantener el aguijón, pero lo que él deseaba era que Dios se lo sacara. ¿Ven? Incluso el apóstol Pablo confiesa que no estaba pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, en el caso de él, le responde con claridad y le muestra de que no iba a hacer eso, que iba a hacer otra cosa. Por lo que entonces, hermano, a ver, quiero que me entienda bien. No está mal que haya pedido eso. Uno no conoce todo, pero ¿cuál es el asunto acá? La intervención del Espíritu es tanto una bendición inmensa como súper necesaria. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Bueno, el texto dice, ¿qué dice que hace? Que intercede por los creyentes con gemidos indecibles. Ahora vamos a explicar qué significa esto, pero creo que estaría bueno hacer un alto por un segundo, hacer un paréntesis y hacer una aclaración en cuanto a esta frase. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente en muchos contextos, especialmente en muchos contextos carismáticos, malinterpretan esta declaración. Y la usan para afirmar que estos gemidos indecibles son el hablar en lengua de los cristianos, como que son expresiones guturales sin mucho sentido aparente. Te dicen, ¿ves que vos escuchás eso que las personas como que están balbuceando? Esos son los gemidos del Espíritu Santo, gemidos indecibles, te dicen. ¿Quieren justificar eso con este texto? Bueno, la realidad, hermanos, que eso es un error absoluto. Es un error total. ¿Por qué? Bueno, te voy a presentar 2 razones fácilmente. Mirá, si los gemidos, ¿qué dice? ¿Quién es el que gime ahí? ¿Qué dice el versículo ahí 26? El Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede ahí con gemidos indecibles? El Espíritu. Si el que intercede con gemidos indecibles es el Espíritu, no puede ser entonces que sean los creyentes el que están diciendo esas cosas y que esos son los gemidos del Espíritu. Porque no son de los creyentes, sino el Espíritu Santo y Él mismo intercede. Así que no puede ser eso que se dice de que sean los creyentes. Pero además, hay algo todavía más loco, ¿no? que se dice en cuanto a esto. ¿Qué se dice de estos gemidos? ¿Que cómo son? Pasar al resto del versículo. ¿Cómo dice que son estos gemidos? Indecibles. Si son indecibles significa que no se pueden decir, que no se pueden expresar. Entonces, si alguien dice que los creyentes, cuando están supuestamente en esas manifestaciones guturales, hablando estos gemidos indecibles, están diciendo que dicen lo que no se puede decir. No. Si son indecibles, no se pueden decir. Entonces, si alguien dice algo, aunque no se entienda nada, está diciendo algo, aunque es cualquier cosa, pero está diciendo algo, eso no es indecible. ¿Me entienden la lógica? O sea, nada que ver. Usar esta parte que estamos viendo para justificar supuestas experiencias es síntoma de no leer. Yo acá puse un desconocimiento total, pero es leer lo que dice.
Claramente ahí el texto está diciendo algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo en realidad este texto? Lo que en realidad en esta parte se está queriendo enseñar, se responde a partir de lo que estamos viendo. Dijimos recién que los creyentes, en medio de la debilidad, producto de la tensión dura de soportar entonces a causa del pecado, en muchas ocasiones no saben ni qué ni cómo pedir. No saben. Pero lo que está marcando aquí el texto es que los creyentes tienen el beneficio impresionante que el Espíritu Santo que mora en su interior intercede o clama al Padre por ellos con gemidos que van más allá de la comprensión humana, que no está en nosotros entenderlo. El Espíritu Santo está intercediendo dentro de nosotros, se comunica con Dios Padre en este tipo de comunicación intertrinitaria dentro de la Trinidad, gimiendo, clamando por nosotros, intercediendo por nosotros. Ahora, es tremendo saber esto. Y justamente esta es la tercera razón de por qué la tensión dura de soportar a causa del pecado confirma la glorificación de los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo por ellos con gemidos indecibles hasta que llegue ese evento. O sea, el hecho de que el Espíritu Santo gima es la idea y entender de que un día va a llegar ese evento. Y mientras tanto, el Espíritu Santo intercede por todos los creyentes. No hay mejor confirmación para tu vida de que tu salvación está segura, de justamente estar seguro que Dios mismo se ha comprometido en hacer que se cumpla. Y por eso ha enviado su Espíritu Santo a clamar, a interceder por vos. Ahora, aunque para los creyentes los gemidos de intercesión del Espíritu van más allá de su comprensión, para Dios no, Él entiende perfectamente. Eso es lo que justamente asegura el texto en el versículo final. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios no tiene ningún inconveniente en su sabiduría completa para discernir los gemidos del Espíritu en su interior, porque aparte ellos están en completa armonía y unidad. Así que Él entiende perfectamente. Y para entonces, de acuerdo a esa intercesión del Espíritu, actuar de la forma más adecuada para tu vida y no como tal vez vos quisieras de una forma errada. A ver, tal vez vos estés diciendo hoy, ¿no? Tal vez vos estás pasando un momento difícil hoy, una lucha, y tal vez vos estás diciendo, Señor, yo ya no quiero soportar esta situación dura, porque me duele mucho y no puedo soportarla. Tal vez vos estés en una situación de que, como decía de la mañana, ya te la ves venir, ¿no? Que se viene el tsunami, ¿no? Se viene un momento terrible, vos ya la estás tanteando de que está ahí y decís, no, Señor, yo no quiero pasar por eso, no creo tener la fe suficiente para poder pasarlo. Pero ¿sabes una cosa? Quizás esa no sea la voluntad de Dios. Él sabe lo que es mejor para vos y quizás lo mejor para vos es continuar un tiempo más en esa aflicción. Quizás la voluntad de Dios para tu vida es que lo mejor es que venga ese tsunami, que caiga en tu vida, porque sabe que eso te va a edificar, aunque tal vez vos no lo veas así. De que eso te va a fortalecer, te va a santificar, que esa tribulación va a cargar en vos un eterno y más excelente peso de gloria, que te va a hacer más como Cristo esa aflicción. Él lo sabe bien, aunque vos no te das cuenta y vos no lo querés pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Como vos no lo sabés y vos estás pidiendo que no, pero Dios sabe que sí, entonces el Espíritu que sabe lo que es mejor para vos, porque Él también es Dios, intercede de manera correcta pidiendo al Padre que siga adelante con lo que está haciendo. Tal vez vos estás orando diciendo, no quiero que pase, pero esa tal vez no sea la voluntad de Dios. La realidad es que el Espíritu Santo es como que está dentro de vos, intercede y ¿sabés qué dice? Que venga, que pase, porque eso es lo mejor para este creyente. Eso es tremendo. Ahora, aunque esto sea algo tan alto para nosotros para entenderlo con claridad, es verdad porque la Biblia así lo está afirmando. Y justamente
Porque vos no lo ves, yo tampoco lo veo al Espíritu Santo gimiendo con gemidos indecibles. Él está intercediendo por vos. Yo no lo veo, vos tampoco. Pero Dios te lo cuenta aquí. ¿Para qué? Para que vos puedas estar más fortalecido en tu aflicción. ¿Por qué? Porque a pesar de que no siempre vas a pedir lo que más te convenga, Dios te dará lo más conveniente y necesario para tu vida por medio de la intercesión de su Espíritu Santo. Él siempre te dará lo que más te convenga. Es así, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo que es bueno reflexionar en cuanto a esta intercesión del Espíritu y la realidad que tiene justamente con la seguridad de tu salvación. Como hemos visto en esta parte de la labor del Espíritu Santo es rogar por los creyentes. Ahora, ¿es el único que intercede por nosotros? Bueno, si vemos en la Escritura, podemos ver que también Cristo tiene una labor de intercesión constante por nosotros como sumo sacerdote. Eso nos asegura Hebreos capítulo 7, versículo 25, hablando de Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús intercede constantemente por cada uno de los suyos delante del Padre. Por lo tanto, entonces, podemos definir que tenemos dos intercesores que están a nuestro favor constantemente. ¿Quién? El Hijo y el Espíritu Santo. Ambos interceden por nosotros. Y esto justamente es una noticia muy buena. ¿Por qué? Porque que ambos intercedan por nosotros es vital para seres tan imperfectos y débiles como somos vos y yo. Porque la realidad es que siendo tan débiles, siendo tan imperfectos como somos, es imposible por nosotros mismos sostener nuestra vida cristiana y poder perseverar hasta el fin. La realidad es que si solo dependiera de nosotros, estamos fritos, porque somos débiles, somos imperfectos, somos inconstantes. Si a duras penas logramos mantenernos yendo al gimnasio un mes y menos a veces, ¿cuánto más la vida cristiana mantener una vida completa siendo tan inconstante como somos? Es algo como para pensar. Pero justamente en esta bendición que tenemos es que sabemos que ambos intercesores están rogando a Dios Padre por nuestro bien y para que no caigamos jamás. Ellos están intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos, es que estamos seguros en los brazos del Señor, porque Él está siempre intercediendo por nosotros. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a esto. En este pasaje, Pablo hace énfasis en la intercesión divina que es necesaria para la preservación de los creyentes mientras se encuentran de camino hacia su esperanza eterna. Nos resulta imposible concebir en nuestra mente esa verdad maravillosa, tanto como cualquier otro aspecto del plan de redención de Dios. Sin embargo, sabemos que si Cristo y el Espíritu Santo no hicieran guardia constante a nuestro favor, nuestra herencia en el cielo estaría reservada para nosotros en vano. Por eso, hermanos, amados, demos gracias a Dios porque en su misericordia ha puesto a nuestro favor todos los medios necesarios para que entonces nuestra salvación esté completamente segura. No por nuestros intentos diarios de obedecer perfectamente en todo, que en nuestra vida actual sabemos que es imposible, sino simple y básicamente por su gracia y por su poder. Por eso, alabá al Señor por la salvación gloriosa que Él te ha otorgado. Alabale todos los días. Levántate y si podés en cada una de tus oraciones, sí, gracias Señor por esta salvación que me has dado. Gracias por sostenerla, por tu misericordia y tu bondad, no porque lo merezca. Finalmente, al terminar, pienso por un segundo en la realidad que el texto presenta. La tensión a causa del pecado es dura de soportar. Aunque es verdad, ya lo hemos visto, que si
sos un creyente genuino, vas avanzando en tu santificación, eso es una realidad. Si no avanzas en tu santificación, entonces ahí hay duda, pero si sos un creyente genuino, vas avanzando en tu santificación, esto es una verdad. El hecho de tener que seguir soportando aflicciones a causa del pecado te quebranta, te hace llorar. Tu corazón se duele y al clamar pregunta, como dice el Salmo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero hay algo que quiero decirte, que la palabra de Dios te está animando hoy, a que no bajes los brazos, a que sigas adelante, que hoy sos como un peregrino que camina por territorio extranjero, pero te animo a pensar que te espera una gloria eterna que es segura, que es segura. ¿Por qué? Porque los gemidos de la creación, de todos los creyentes y del Espíritu Santo, así lo certifican. Y que por lo tanto podés mirar al cielo y esperar con paciencia y confianza eso que todavía no ves. ¿Por qué? Porque un día todo esto actual va a pasar y entrarás al gozo de tu Señor. Porque no hay ninguna duda de eso. Oramos. Padre, te doy gracias por todo esto precioso que estamos viendo, que anima nuestro corazón en medio de la lucha que estamos pasando. Te ruego tu ayuda, tu fortaleza para cada hermano que hoy está lidiando, que hoy está gimiendo a causa de la tensión que el pecado provoca, que es tan dura de soportar. Fortalece su vida por medio de este texto. Obra en su corazón y que todas estas promesas lo fortalezcan para seguir adelante y no bajar los brazos. Te pido que obres en cada uno de mis hermanos y finalmente bendiga este tiempo de alabanza que vamos a tener ahora. Que sea todo para la gloria de tu nombre. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.